Si lo pierdo, mamá se va a enfadar. Eso fue lo primero que dijo. No, hola, no ayúdeme, solo eso. Bienvenidos a Inspire Moments. Este es un lugar tranquilo para historias pequeñas que cargan verdades grandes. Historias sobre los momentos que casi pasamos de largo y las vidas que cambian cuando no lo hacemos. Tenía 4 años. Pequeña incluso para su edad. De esa pequeñez que hace que el invierno se sienta todavía más grande. El viento cortaba la pequeña plaza frente a la farmacia del pueblo, en algún punto de Castilla-La Mancha, afilado e impaciente. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Los coches entraban y salían. Las puertas automáticas se abrían y se cerraban. La gente pasaba deprisa con bolsas en las manos y la mente ya en otro sitio. Ella estaba junto a la pared, medio escondida detrás de una vieja máquina expendedora que zumbaba más fuerte que ella. Su abrigo era demasiado fino y las mangas largas se tragaban sus manos. Había perdido un guante. El otro colgaba de una cuerda alrededor de su muñeca, húmedo por su propia respiración. Sus zapatos eran viejos, las suelas torcidas hacia adentro, los dedos apretados entre sí como si intentaran darse calor tocándose. Con ambas manos abrazaba un papel. Lo había doblado y desdoblado tantas veces que los bordes se habían vuelto suaves, casi como tela. Un trozo de cinta adhesiva amarillenta se aferraba a una esquina, cansada. La tinta se había borrado en los lugares donde unos dedos pequeños la habían frotado una y otra vez. Sujetaba aquel papel como si pudiera oírle el corazón. Javier Morales estuvo a punto de pasar de largo. Tenía una llamada en un oído y otra esperando. Su abrigo era pesado, caro, perfectamente planchado. Su coche estaba cerca, al ralentí, caliente y listo. Su mente ya estaba en mañana, números, reuniones, plazos que importaban a gente que nunca se saltaba una comida. No la vio al principio. Casi nadie la veía. Entonces el viento sopló con más fuerza y ella tropezó. No cayó, solo lo suficiente. El papel estuvo a punto de resbalar. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Lo agarró con las 2 manos y lo apretó contra el pecho, los ojos muy abiertos, los labios temblando. No lloraba. Todavía no. Solo intentaba no hacerlo. Javier se detuvo sin saber por qué. Se giró y se quitó el auricular. La llamada siguió hablando sin él. Ella levantó la vista. La cara pálida por el frío. La nariz rosada. Los ojos demasiado grandes para un rostro tan pequeño, brillantes, guardando algo que estaba haciendo un gran esfuerzo por mantener dentro. Si lo pierdo, mamá se va a enfadar. Su voz era suave. No preguntaba, no explicaba. Solo enunciaba una regla del mundo, como hacen los niños. Javier se agachó un poco por instinto, aunque no recordaba haberlo decidido. Entonces notó lo cerca que estaba el suelo de su cara. Lo pequeñas que eran sus piernas dentro de aquel abrigo. Eso es solo un papel, murmuró un hombre al pasar por detrás. Los niños de ahora. Javier no respondió. Miró el papel. Solo un recibo, pensó. ¿Una factura? Algo que los adultos tiran sin pensarlo 2 veces. Ella lo apretó más. Mío, dijo. El papel de mamá. Las puertas automáticas de la farmacia se abrieron otra vez. Salió aire caliente con un leve olor a medicamentos y café. Ella no se movió hacia adentro. Un guardia de seguridad, José, miró en su dirección, frunciendo el ceño. No debería estar aquí, dijo, sin dirigirse a nadie en concreto. Asusta a los clientes. ¿Y dónde está su madre? Añadió una mujer con bufanda y voz afilada. La niña se encogió. Sus dedos arrugaron el papel. Javier sintió que algo se movía dentro de él. Aún no era compasión. Era algo más cercano a la confusión.
¿Por qué tendría miedo una niña de perder un papel? Señaló suavemente. ¿Qué pasa si lo pierdes? Ella pensó con intensidad, como si la respuesta importara más que la pregunta. Mamá se va, dijo. Eso fue todo. Si estás escuchando ahora mismo, pregúntate esto en silencio, si eso estuviera delante de ti, ¿seguirías caminando? El viento empujó de nuevo. La niña se balanceó, apoyándose en la pared. Le castañeteaban los dientes. No se quejó. Los niños de 4 años no tienen palabras para el frío como los adultos. Solo se hacen más pequeños. Javier se quitó el abrigo sin pensarlo y se lo ofreció. Ella no lo tomó. Negó con la cabeza, los rizos rebotando. «Cuesta», dijo. «¿Qué cuesta?» Ella miró el papel, luego a él. «Todo», susurró. Un hombre que salía de la farmacia soltó una risa por lo bajo. Eso es lo que les enseñan ahora sus padres. Javier sintió calor subirle al pecho. Se giró demasiado rápido, sorprendido por su propia voz. «¿Tiene frío?» El hombre siguió caminando. Javier lo intentó de nuevo, más suave. «No tienes que pagarme». Ella frunció el ceño. Los mayores siempre dicen eso. Luego se enfadan. Se metió el papel dentro del abrigo, pegado a la piel, como si perteneciera allí más que el calor. Por un momento, Javier vio otra cosa. Un recuerdo que no visitaba desde hacía años. Sus propias manos, más pequeñas, agarrando una autorización escolar. Su padre diciéndole que no la perdiera porque las cosas se ponían más difíciles cuando lo hacías. Lo apartó. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella dudó, luego lo dijo apenas más alto que el viento. «Lucía». «Lucía», repitió él. Ella asintió, sin dejar de vigilar sus manos, el papel, el peligro. José, el guardia, se acercó un poco más. «Señor, si le molesta, ¿puedo llamar a alguien?». Lucía se pegó a la pared. Su respiración se aceleró. Los dedos se hundieron en los pliegues del recibo. «No», dijo Javier rápido. «No me molesta». El guardia se encogió de hombros y se apartó. Lucía asomó la cabeza. «¿Estás enfadado?». «No». Esperó. «¿Seguro?». «Seguro». Ella soltó un pequeño sonido, como un globo perdiendo aire. Miró otra vez el papel y lo alisó con cuidado. «Mamá dice, mantén los papeles planos. Los papeles se ponen tristes cuando se rompen». Javier tragó saliva. Otra voz se alzó dentro de él, no alta, pero insistente. «Si fuera tu hija, ¿la dejarías aprender el miedo tan pronto?». Miró el recibo con más atención. El nombre de la farmacia, una fecha, un total rodeado con bolígrafo, otro número debajo. «Recargo por retraso». Lucía siguió su mirada y giró el papel rápidamente. «No lo leas», dijo. «Se puede hacer más grande». «¿Más grande?». «El enfado», dijo, señalando vagamente al cielo, al edificio, a algo invisible pero poderoso. Una ráfaga sacudió el cartel sobre sus cabezas. Lucía cerró los ojos con fuerza. Javier no sabía qué decir. Había negociado acuerdos de millones, despedido ejecutivos sin pestañear. Pero allí estaba, silenciado por una niña que protegía un papel como si fuera una promesa. Si estás escuchando, aquí va otra pregunta solo para ti. ¿Cómo construimos un mundo donde una niña de 4 años cree que el amor puede desaparecer si una factura se retrasa? Una mujer salió de la farmacia con una bolsa. Se detuvo al ver a Lucía. «Cariño, no puedes quedarte aquí». Lucía asintió rápido. «Ya casi termino. Solo tengo que mantenerlo a salvo». «¿A salvo de qué?». Lucía no respondió.
Apretó el papel contra el pecho. Javier se enderezó despacio. Su móvil vibró otra vez. Lo ignoró. Aún no sabía que el nombre en ese recibo lo llevaría directamente a él. Aún no sabía que los recargos impresos allí nacían de políticas aprobadas por su propia empresa. Aún no sabía cuánto podía pesar un trozo de papel. Solo sabía esto: una niña de 4 años estaba de pie en el frío, creyendo con todo su corazón que si soltaba ese papel, perdería a la única persona que tenía. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier Morales no se fue. Javier sintió que algo se le retorcía por dentro. Asintió. Sí, las personas grandes pueden esperar. Ella se apoyó contra la pared, ahora agotada. La cabeza se le inclinó hacia un lado, descansando un instante sobre el metal frío. De pronto se incorporó de golpe, alarmada, y se revisó el abrigo. No lo perdí, repitió, como si decirlo otra vez lo hiciera más real. Lo sé. Javier alargó la mano despacio y tocó el borde del papel que asomaba del abrigo. Ella se tensó, pero no se apartó. Esto es importante para ti, dijo. Ella asintió con fuerza. Mamá lo necesita. ¿Para qué? Ella se encogió de hombros. Para quedarse. Javier cerró los ojos un segundo. Pensó en las reuniones en las que había estado, donde números como ese se discutían en salas limpias con café y bollería. Recargos, modelos de riesgo, eficiencia. Palabras que sonaban inofensivas hasta que las veías temblar en las manos de una niña. Abrió los ojos. Lucía lo observaba atentamente, como si hubiera notado que algo había cambiado. ¿Estás triste?, preguntó. Un poco, admitió él. Ella lo pensó. Luego, en un gesto demasiado adulto para alguien tan pequeña, le dio una palmada en la rodilla. Está bien, dijo. Puedes aguantarlo. Javier soltó un aire que fue casi una risa y casi un sollozo. Otro coche se detuvo. Se abrieron puertas. Salió risa. Una familia cálida y ruidosa entraba en la farmacia. Lucía los miró, el rostro inexpresivo. Luego bajó la vista a su vaso de caldo. Tengo que irme pronto, dijo. Mamá espera. ¿Dónde está? Señaló calle abajo. Allí, donde parpadean las luces. Javier siguió su dedo. A lo lejos, el cartel de un hostal viejo parpadeaba. La mitad de las letras no funcionaban. Asintió. Vale. Ella dio otro sorbo al caldo, esta vez 2, luego limpió con cuidado la tapa con la manga y se lo devolvió. Gracias, dijo. Me acordaré de ti. Javier se levantó despacio. Se quitó la bufanda y la colocó con cuidado alrededor de su cuello antes de que pudiera negarse. Ella se quedó quieta, luego la aceptó, bajando la mirada. Es prestada, dijo. La devolveré. Ya veremos. Se colocó el vaso bajo el brazo y se ajustó el abrigo. Antes de dar un paso, levantó la vista una última vez. Si el papel se hace muy viejo, preguntó, ¿deja de funcionar? Javier no respondió enseguida. No, dijo al final. No de la manera que tú crees. Ella asintió como si entendiera, aunque no lo hacía. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el cartel parpadeante, paso a paso, deteniéndose cada pocos metros para asegurarse de que el papel seguía allí. Javier la observó hasta que desapareció de su vista. Aún no sabía que la dirección que había señalado ya estaba marcada en el sistema de su empresa. Aún no sabía cuántos recargos se habían ido acumulando en silencio sobre esa familia. Solo sabía que una niña de 4 años se había enseñado a sí misma una regla que ningún niño debería aprender, y que él había dejado de esperar. Lucía no caminó mucho antes de que el frío empezara a ganar. El cartel del hostal parecía más cerca de lo que estaba en realidad.
Cada paso pesaba más que el anterior. Javier la siguió a distancia, sin querer asustarla, sin querer marcharse tampoco. Se dijo a sí mismo que solo se estaba asegurando de que llegara bien. Nada más. A mitad de la manzana, Lucía se detuvo. Dobló las rodillas y se agachó, apoyando el caldo en la acera, ambas manos yendo instintivamente al abrigo. Sacó el papel lo justo para verlo y lo volvió a guardar, alisándolo con la seriedad de quien maneja algo frágil. Javier la vio tambalearse al ponerse en pie. Una furgoneta de seguridad pasó despacio y se detuvo. El guardia se asomó por la ventanilla. Oye, ¿qué te dije antes? Lucía se quedó congelada. No se giró. No corrió. Simplemente se quedó allí, los hombros encogidos, la barbilla hacia abajo. Javier dio un paso al frente. Está yendo a casa. El guardia miró de Javier a Lucía y de nuevo a Javier. ¿A casa? ¿Dónde es eso? Lucía señaló el cartel del hostal sin darse la vuelta. Allí. El guardia bufó. Ese sitio. Negó con la cabeza. Un crío no debería andar solo. ¿Quieres que llame a alguien? La respiración de Lucía se aceleró. Apretó el papel contra el pecho con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No ayudantes, susurró. Por favor. Javier sintió subir una rabia aguda y desconocida. Tiene 4 años. El guardia se encogió de hombros. No es mi problema. Las normas son las normas. Javier sostuvo su mirada. ¿Amenaza usted a niños a menudo? El guardia lo miró un momento, murmuró algo entre dientes y se marchó. Lucía no se relajó. Permaneció muy quieta hasta que el sonido del motor se perdió. Entonces se venció, apoyándose un instante contra la pierna de Javier, como si se hubiera quedado sin fuerzas para sostenerse. Me estaba portando bien, dijo en voz baja. No crucé la calle sola. Lo sé. Ella levantó la vista. Se llevan a los niños que se equivocan. ¿Quién te dijo eso? Ella se encogió de hombros. La gente... pasan. La oficina del hostal estaba iluminada, pero el resto del edificio quedaba en sombras. La pintura se descascarillaba de las puertas. Una máquina de refrescos zumbaba fuerte, con el frontal hundido. Alguien discutía 2 habitaciones más allá. Un bebé lloraba en algún lugar de arriba. Lucía subió las escaleras con cuidado, contando cada peldaño en voz baja para no tropezar. Se detuvo ante la puerta de la oficina. Una mujer tras el mostrador levantó la vista y frunció el ceño de inmediato. «¿Otra vez tú?» Lucía se encogió. Javier dio un paso adelante. «Vive aquí». La mujer cruzó los brazos. «Lo vencido es vencido. Las normas están puestas». Lucía sacó un poco el papel, como si pudiera ayudar. «Lo guardé», dijo. «No lo perdí». La mujer suspiró. «Cariño, así no funciona esto». El labio de Lucía tembló. «Funciona si lo mantienes plano». La mujer miró a Javier, irritada. «Señor, a menos que vaya a pagar, esto no es asunto suyo». Javier miró el aviso pegado al mostrador. «Recargos por retraso» en negrita. Cargos adicionales apilados debajo. Sintió que algo se le cerraba en el pecho. Lucía tiró de su manga. «Mamá está cansada», susurró. «Por favor, no la haga ponerse de pie». La mujer dudó solo un instante, luego endureció el gesto. «Tienen hasta la mañana. Después tendré que avisar». «¿Avisar a quién?» La mujer no le respondió. Lucía miró a Javier. Servicios Sociales no tolera a niños en situaciones inestables. Lucía se tapó los oídos. La voz de Javier bajó.
No diga eso delante de ella. La mujer se encogió de hombros. Es la verdad. Si estás escuchando ahora mismo, quédate un momento con esto, lo fácilmente que usamos el miedo cuando queremos obediencia. Javier se volvió hacia Lucía. No hiciste nada mal. Ella asintió automáticamente, pero sus ojos decían que no le creía. Dentro de la habitación, el aire olía levemente a producto de limpieza y a algo más viejo. El calefactor traqueteaba, soltando aire tibio. Lucía colocó el caldo con cuidado sobre una mesita y fue directamente a la cama. Su madre yacía allí, pálida, tosiendo suavemente, los ojos cerrados pero inquieta. Lucía se subió a su lado sin hacer ruido, con cuidado de no despertarla, y le acomodó mejor la manta. Traje caldo, susurró. Y el papel está a salvo. Su madre se movió, los ojos abriéndose despacio. Lucía. Aquí, mamá. No lo perdí. La madre alargó la mano con dificultad y tocó la mejilla de Lucía. Estaba caliente. Lucía se inclinó hacia ese contacto como un gato que encuentra el sol. Javier Morales permanecía cerca de la puerta, sin saber dónde colocarse. Un golpe seco y repentino sonó en la puerta. La voz de la mujer del hostal atravesó la madera. Mañana. No lo olviden. Lucía se estremeció con tanta fuerza que casi se le cae el papel. Su madre intentó incorporarse y tosió con más fuerza. Lucía le apoyó una mano en el pecho. Está bien, mamá. Lo guardé. Su madre la miró confundida, luego vio el papel y cerró los ojos. Javier dio un paso al frente. Yo me encargo. Del otro lado de la puerta, la mujer bufó. Todo el mundo dice eso. La mañana llegó sin calor. La luz que se colaba por las cortinas finas era gris y cansada, como si hubiera trabajado toda la noche y aún le quedara más por hacer. El calefactor se encendía y se apagaba, sin decidirse nunca a ayudar de verdad. Lucía despertó primero. Siempre lo hacía. Se incorporó despacio, cuidando de no mover demasiado la cama. Su madre yacía de lado, con un brazo recogido bajo el pecho, respirando con dificultad. Cada respiración parecía tener que atravesar algo estrecho. Lucía la observó durante un largo momento. Luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y tocó el papel. Seguía allí. Vale, susurró. Se deslizó fuera de la cama y caminó de puntillas hasta el pequeño lavabo. Se puso de puntillas para girar el grifo y se lavó las manos como su madre le había enseñado, delante, detrás, entre los dedos. Solo agua fría. El mando del agua caliente estaba roto. Llenó un poco de agua en un vaso y lo llevó de vuelta. Mamá, dijo en voz baja. ¿Bebe? Su madre se movió. Abrió los ojos despacio, al principio desenfocados. Lucía esperó con paciencia. Aquí, mamá. Para el pecho. Su madre sonrió débilmente y dio un sorbo. Lucía sostuvo el vaso con ambas manos, tan firme como pudo. ¿Dormiste, cariño? Lucía asintió. Sí. No me moví. Los ojos de su madre se suavizaron. Gracias. Entonces reparó en el abrigo todavía sobre los hombros de Lucía. Ese no es tuyo, murmuró. Prestado, dijo Lucía rápido. Lo devolveré. Su madre frunció el ceño, luego tosió con tanta fuerza que Lucía dejó caer el vaso y se acercó de inmediato. Está bien, mamá. No hables. Lo guardé. La mano de su madre encontró el cabello de Lucía. Los dedos le temblaban. ¿Guardaste qué? ¿A salvo qué? El papel. Su madre cerró los ojos. Otra vez eso no. El rostro de Lucía se descompuso. Su voz se hizo pequeña. No lo perdí. Lo sé,
cariño. Lo sé. Javier estaba junto a la ventana, fingiendo mirar hacia afuera. No había dormido. No se había ido. Había visto pasar el turno de noche, oído discusiones, sirenas a lo lejos, el llanto apagado de la habitación contigua que se detuvo justo antes del amanecer. Se volvió entonces. ¿Cuánto tiempo lleva enferma?, preguntó con suavidad. Su madre dudó. Lo suficiente. Se incorporó despacio, apoyándose en la pared. El esfuerzo la dejó pálida. Empezó con una tos, dijo. Luego la fiebre. Luego el dolor en el pecho. Fui al centro de salud comarcal. Me dieron medicación. Ayudó, y luego dejó de hacerlo. Tragó saliva. Falté al trabajo. Luego dejé de pagar el alquiler. Y luego todo se fue acumulando. Miró a Lucía, que escuchaba con una seriedad cuidadosa, como si estuviera memorizando instrucciones. Llegaron las facturas, continuó. Los cargos, los recargos, los gastos de gestión. Cada vez que me ponía al día, algo más se atrasaba. Javier sintió que las palabras caían una a una. ¿Y el papel?, que Lucía levantó. Esto hace que se quede. Su madre alargó la mano y se detuvo. No, cariño. Ese papel no hace que yo me quede. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué se llevan las cosas cuando no lo tienes? El silencio se alargó. Javier dio un paso al frente. ¿Puedo verlo? Lucía miró a su madre. Ella asintió despacio. Lucía se lo entregó con ambas manos. Javier desplegó el recibo con cuidado. El nombre de la farmacia. El número de receta. El saldo vencido. Un recargo aplicado. Otro recargo debajo. Al final, en letra pequeña, financiación proporcionada por Morales Servicios Financieros. La habitación pareció inclinarse. Javier lo leyó de nuevo, más despacio, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo menos condenatorio. No lo hicieron. Se lo devolvió a Lucía. Ella lo guardó de inmediato, un destello de alivio cruzándole el rostro. Su madre lo observaba con atención. Ahora lo entiendes. Javier asintió. Sí. Sus hombros cayeron. Claro que sí. Un golpe sonó en la puerta. La mujer del hostal otra vez. Más fuerte. La salida es a las 10. Si necesitan una extensión, hay un cargo. Su madre empezó a incorporarse. Javier levantó una mano. Yo me encargo. Salió al pasillo y cerró la puerta detrás de él. La mujer cruzó los brazos. Pagó anoche. Eso no cambia el resto. Javier la miró. ¿Disfruta usted haciendo esto? Ella se puso rígida. Estoy haciendo mi trabajo. Yo también, dijo Javier en voz baja. Sacó el móvil e hizo una llamada. No a su asistente. No al departamento legal. A alguien más abajo. Alguien que conocía los números sin pulirlos. Revisen los casos de dificultad vinculados a Morales Servicios Financieros. Prioricen facturas médicas. Códigos postales de bajos ingresos. Escuchó. Su mandíbula se tensó. Dentro de la habitación, Lucía estaba muy quieta. Podía oír voces a través de la puerta. Las voces de adultos siempre sonaban peligrosas. Su madre la atrajo hacia sí. Lucía se subió a su regazo y apoyó la oreja en su pecho, escuchando. Sigo aquí, mamá. Su madre besó la parte superior de su cabeza. Siempre. La puerta se abrió. Javier regresó. Hoy no van a tocarles, dijo. Lucía exhaló,
Pero algo en el rostro de Javier había cambiado. La confusión había desaparecido. Lo que quedaba era pesado y afilado. Esto no debería recaer sobre ti, dijo, mirando a Lucía. Nada de esto. Ella inclinó la cabeza. Pero yo soy la que lo guarda. Su madre lo miró, cansada pero firme. No estamos pidiendo caridad. Lo sé, respondió Javier. Ese es el problema. Otra tos sacudió su cuerpo, más profunda. Javier se movió sin pensarlo. Vamos ahora mismo al centro de salud. Pedirán dinero, dijo Lucía. Hoy no. ¿Cómo lo sabes? Porque los cargos que las atraparon los aprobé yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su madre lo miró fijamente. ¿Tú eres el dueño? Javier asintió. Y no sabía cómo se veía esto desde aquí abajo. La expresión de su madre se endureció, luego se suavizó, luego volvió a endurecerse. Construiste un sistema que cobra a la gente por estar enferma. Javier no lo negó. Sí. Lucía los miraba confundida. ¿Tú eres el enfado? Javier se arrodilló frente a ella. No. Pero ayudé a crearlo. Ella lo pensó y luego hizo la única pregunta que de verdad importaba. ¿Puedes hacer que pare? Javier sintió que se le cerraba la garganta. Sí, dijo. Puedo empezar. Salieron del hostal juntos. En el centro de salud, la administrativa miró el expediente y negó con la cabeza. Saldo pendiente. Javier dio un paso al frente y dijo su nombre. La mujer se quedó inmóvil. Una llamada susurrada. Después, el tono cambió. Ofrecieron sillas. Agua. Una manta para Lucía. Lucía apretó el papel con más fuerza. Dentro de la consulta, su madre se sentó en la camilla, los hombros temblando mientras el médico hablaba en voz baja de pulmones, infecciones y descanso. Afuera, Javier Morales se apoyó contra la pared con el teléfono pegado al oído, dando órdenes que nunca antes había dado. Suspended los recargos por retraso de inmediato. Prioridad a los casos de dificultad médica. En el banco a su lado, Lucía balanceaba las piernas, sin que los pies tocaran el suelo. Alzó la vista hacia él. ¿Si lo arreglas?, preguntó, ¿puedo soltar el papel? Javier la miró. De verdad la miró. Trabajaremos para eso, dijo. Ella asintió. Eso basta por ahora. Javier no volvió a casa después del centro de salud. Fue directamente a la oficina. Hubo una pausa. Carlos se movió incómodo en su asiento. Javier, este modelo existe por una razón. Gestión del riesgo. No podemos. Javier alzó una mano. La pantalla se actualizó. Las filas empezaron a acumularse con rapidez. Cientos. Miles. Ahora lo veía claro. El patrón. Recargos que activaban más recargos. Gastos de gestión que inflaban saldos que habían empezado siendo pequeños. Facturas médicas convertidas en trampas financieras. Pensó en los dedos de Lucía alisando el papel. ¿Quién aprobó la eliminación de la excepción por dificultad?, preguntó. Silencio. Carlos miró al departamento legal. Legal miró a operaciones. La voz de Javier se mantuvo tranquila. ¿Quién lo firmó? Carlos tragó saliva. Se aprobó durante la revisión de márgenes del segundo trimestre. ¿Por quién? Carlos sostuvo su mirada. Por ti. La sala pareció encogerse. Javier asintió despacio. Entonces muestren las notas de clientes. Otro clic. Javier leyó. Cliente solicitó prórroga. Denegada. Pago omitido por enfermedad.
Cargo aplicado. Múltiples intentos de contacto. Sin respuesta. Sin respuesta. Se imaginó a Lucía escuchando voces de adultos a través de la puerta de un hostal. ¿Cuántas cuentas como estas están activas ahora mismo?, preguntó. El analista habló en voz baja. Más de 30.000. Javier se recostó en la silla. Carlos intentó recuperar el control. Javier, con todo respeto, estas políticas son estándar. Todas las empresas de servicios financieros. Estás hablando de cumplimiento, dijo Javier, y la palabra cayó pesada. Yo estoy hablando de consecuencias. Carlos frunció el ceño. No somos una organización benéfica. Javier miró alrededor de la sala. No. Somos peores. Un murmullo recorrió la mesa. Un vicepresidente de operaciones habló. Si suspendemos los recargos, perdemos ingresos. Los accionistas no lo aceptarán. Javier lo interrumpió. ¿Qué cree que le pasa a una niña de 4 años cuando le cobran a su madre por estar enferma? La sala quedó en silencio. Si estás escuchando ahora mismo, hazte una pregunta incómoda. Si este sistema estuviera dañando a tu hijo, ¿seguirías llamándolo eficiente? Javier se puso de pie. Con efecto inmediato, se congelan los recargos relacionados con dificultades económicas. Prioridad a casos médicos. Cuentas de bajos ingresos primero. Quiero una revisión completa de las prácticas de escalada. El rostro de Carlos se tensó. No puedes hacer eso sin la aprobación del Consejo. Obsérvame. Desde legal, Isabel Cortés habló con cuidado. Esto podría atraer la atención de los reguladores. Bien, dijo Javier. Ya debería haberlo hecho hace tiempo. Los teléfonos empezaron a vibrar. Asistentes se asomaban tras el cristal. Javier se volvió hacia Carlos. ¿Cuántas cuentas estaban marcadas como alto riesgo de abandono y aún así se les aplicaron los cargos máximos? Carlos dudó. La voz de Javier bajó. Respóndeme. Carlos exhaló. Miles. Javier asintió una sola vez. Eso se acaba hoy. Carlos se inclinó hacia adelante. Estás tomando una decisión emocional. Javier pensó en Lucía preguntando si podía soltar el papel. No, dijo. Estoy corrigiendo una decisión ciega. Salió de la sala. En su despacho, cerró la puerta y por fin dejó caer los hombros. Se sentó ante el escritorio y miró la ciudad abajo. Los coches se movían como siempre. La gente corría como siempre lo haría. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente, el consejo quiere una llamada de emergencia. Otro mensaje, comunicación alerta de riesgo reputacional. Otro más del departamento legal solicitando instrucciones. Javier no respondió de inmediato. En su lugar, abrió un documento nuevo. Escribió el número de cuenta de la madre de Lucía. Añadió una nota, dificultad. Alivio inmediato. Sin cargos. Sin cobros. Se detuvo. Pensó en todas las otras Lucías que no tenían a nadie a su lado en un pasillo de centro de salud. Aún así, envió la nota. En el centro de salud, Lucía estaba sentada en una silla de plástico balanceando las piernas. Contaba los puntos del techo. 1, 2, 3. Su madre dormía por fin, respirando con menos esfuerzo. Una enfermera pasó y sonrió. ¿Todo bien, cariño? Lucía asintió. Tenía el papel en el regazo. Todavía. Javier llegó en silencio y se sentó a su lado. ¿Estás en problemas?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. Puede que yo sí. Ella lo pensó. ¿Lo estás guardando bien?
Javier sonrió apenas. ¿Lo intento? Lucía apoyó la cabeza en su brazo un segundo, solo un segundo, y luego se enderezó. Puedes tomar prestado el papel si quieres, ofreció. Pero con cuidado. Javier cerró los ojos. Fue entonces cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. Javier, dijo con voz tensa. Hay mucha resistencia. Esto se va a poner feo. Javier miró a Lucía. Bien, respondió. Ya lo era. La sala de juntas del piso 27 se llenó más rápido de lo que Javier esperaba. Miembros del consejo se conectaron por videollamada. Legal se colocó a lo largo de la pared. Comunicación rondaba la puerta como si necesitara escapar en cualquier momento. Carlos estaba frente a Javier, mandíbula apretada, los dedos golpeando la mesa en un ritmo que lo delataba. Javier se puso en pie en la cabecera. No alzó la voz. Estamos aquí porque los números por fin se encontraron con rostros, dijo, y no nos gustó lo que vimos. Carlos se inclinó hacia adelante. Estamos aquí porque congelaste fuentes de ingresos sin autorización. Javier lo miró. Pausé el daño. Desde Legal se aclararon la garganta. La intención importa, Javier, pero la exposición también. Hay obligaciones contractuales. Javier asintió. Entonces cambiaremos los contratos. Un consejero en la pantalla negó con la cabeza. Estás reaccionando a un solo caso. Javier no parpadeó. No. Estoy reaccionando a 30.000. Otra voz intervino. Nuestros algoritmos son estándar del sector. Estándar del sector no significa humano, dijo Javier. Carlos se levantó. Con todo respeto, esta empresa existe para gestionar riesgos. Las personas que no pagan aumentan el riesgo. Javier se giró despacio. ¿Quieres decir las personas que se enferman? El silencio que siguió fue de los que se estiran. El presidente del consejo habló con cautela. Tenemos que considerar la imagen pública. Ya hay rumores. Un niño involucrado. Esto puede parecer manipulador. La mandíbula de Javier se tensó. Esa niña no pidió estar involucrada. Ya estaba pagando. Carlos aprovechó la apertura. No podemos construir políticas a partir de la emoción. Javier se inclinó hacia adelante, las manos apoyadas en la mesa. Entonces explíquenme por qué una niña de 4 años conoce la palabra recargo. Nadie respondió. Javier continuó, ella cree que el amor desaparece si se pierde un papel. Esa creencia no nació de la nada. Nació de nosotros. Carlos soltó una risa burlona. Estás proyectando. La voz de Javier bajó. Estoy escuchando. Desde Legal intervinieron. Podemos crear un programa piloto de alivio limitado, discretamente. No, dijo Javier. Lo hacemos de cara. Los teléfonos vibraron. Alguien susurró algo a otra persona. El presidente del consejo frunció el ceño. Si empujas esto, habrá consecuencias. Javier asintió una sola vez. Lo entiendo. La reunión terminó sin resolución. No se sintió como una victoria. Se sintió como una línea trazada. Javier salió de la sala y fue directo al ascensor. Abajo, en el centro de salud, Lucía estaba sentada en el suelo coloreando con un lápiz. ¿Te guardé bien?, le susurró. Javier llegó unos instantes después y la vio allí. Cruzó la sala en 3 pasos y se arrodilló. Lucía. Ella levantó la vista, los ojos vidriosos. Dijeron que mamá cuesta demasiado. La garganta de Javier se cerró. Abrió la puerta sin llamar. Dentro, la administrativa se puso rígida. Señor, esto es privado.
Javier dijo su nombre. La habitación cambió al instante. Llegaron disculpas. Aclaraciones. Ofrecimientos para salir fuera. Javier cerró la puerta detrás de ellos. Mantuvo la voz firme. No hable de ella como si fuera una factura. La mujer se sonrojó. Estamos siguiendo el protocolo. Javier la miró fijamente. Los protocolos se pueden cambiar. No sin financiación. Javier asintió. La tendrá. Fuera, Lucía observaba la puerta. No entendía las palabras. Entendía el tono. Entendía que cuando los adultos hablaban de dinero, las personas que ella quería se hacían más pequeñas. Su madre salió, pálida pero con una sonrisa débil. Lucía corrió hacia ella, con cuidado de no golpearle el pecho. Mamá, no lo perdí. Su madre se arrodilló con dificultad y la abrazó. Cariño, ese papel no me mantiene aquí. Lucía se apartó. Entonces, ¿por qué se llevan las cosas cuando no lo tenemos? Su madre no tuvo respuesta. Javier se agachó junto a ellas. Lucía. Ella lo miró. Su voz era muy pequeña. Si me porto lo bastante bien, pararán. Algo se rompió dentro de Javier. Negó con la cabeza. No, y ese no es tu trabajo. Ella frunció el ceño. Pero yo soy la que lo sostiene. Javier alargó la mano y tocó con cuidado el borde del papel. Solo un poco. Hoy no, dijo ella rápido. Lo sé, respondió él. No voy a quitártelo. Ella estudió su rostro. ¿Estás enfadado? No. ¿Ellos están enfadados? Javier pensó en el consejo, en los accionistas, en los sistemas empujando de vuelta. Algunos, dijo, pero eso no significa que tengan razón. Lucía volvió a apoyarse en su madre, agotada. Fuera del centro de salud, un equipo de cámaras esperaba. Carlos estaba con comunicación, susurrando con urgencia. Cuando Javier apareció, Carlos dio un paso al frente. Esto se está descontrolando, dijo en voz baja. Tienes que decir algo. Distanciarte. Javier miró más allá de él, hacia Lucía, medio dormida en brazos de su madre. No, dijo. Tengo que acercarme más. Los ojos de Carlos se endurecieron. Entonces estás arriesgándolo todo. Javier sostuvo su mirada. Algunas cosas lo valen. Mientras se alejaban, Lucía se removió y miró hacia atrás, al edificio. Apretó el papel con más fuerza. Los oí, susurró a Javier. Dijeron que mamá cuesta. Javier se detuvo. Se arrodilló otra vez, quedando a su altura. Escúchame, dijo despacio. Tu madre no es un coste. Es una persona. Lucía buscó su rostro, insegura. Entonces, ¿por qué la cuentan? Javier no respondió de inmediato. Porque a veces los adultos olvidan que cosas no se pueden medir con números. Lucía lo pensó. Apoyó la cabeza en su hombro un instante, luego se apartó, avergonzada. Puedes ayudar, dijo. Solo no me quites el papel. Javier asintió. Lo prometo. El pasillo del hospital estaba más tranquilo por la tarde. No en paz, solo agotado. El tipo de silencio que llega después de que ya se han derramado demasiadas lágrimas en otro sitio. Las máquinas zumbaban suavemente. Los zapatos chirriaban sobre el suelo pulido. Un carro pasó con sábanas limpias apiladas con cuidado, como si el orden pudiera hacer que todo lo demás obedeciera. Lucía estaba sentada en una silla demasiado grande para ella. Los pies le colgaban, sin tocar el suelo. Los balanceaba despacio, uno a uno, contando en su cabeza. Cuando llegaba a 10, volvía a empezar.
Contar ayudaba cuando los pensamientos eran demasiado ruidosos. Su abrigo estaba doblado a su lado. El papel descansaba encima. No dentro, encima. Eso era nuevo. Aún así, mantenía una mano sobre él. Al otro lado del pasillo, Javier estaba junto a una ventana que daba al aparcamiento. Su teléfono vibraba una y otra vez. No lo miraba. Dentro de la consulta, la madre de Lucía dormía. Dormía de verdad esta vez. La medicación ayudaba. El oxígeno ayudaba. El descanso ayudaba. Lucía escuchaba el sonido de su respiración a través de la puerta fina. «Sigue ahí». Cerró los ojos un segundo. Una imagen llegó sin ser invitada. No era exactamente un recuerdo, era una sensación. La noche en que la puerta del antiguo lugar sonó demasiado fuerte. La voz del hombre. La forma en que los hombros de su madre se tensaron. Las cajas. El aire frío. Lucía sujetando una bolsa casi más grande que ella, intentando no llorar porque llorar empeoraba las cosas. Otra imagen vino después. Su madre sentada a la mesa, la cabeza entre las manos, papeles extendidos. Lucía alisando uno de ellos como hacía ahora, porque parecía lo correcto. Si los papeles estaban ordenados, quizá la gente sería más amable. Lucía abrió los ojos. El papel no se había movido. Soltó el aire despacio. Javier la observaba desde el otro lado del pasillo. Veía como nunca se relajaba del todo. Como incluso estar sentada requería esfuerzo. Como su mano nunca se alejaba del papel por mucho tiempo. Pensó en los miembros del consejo hablando de riesgo. En Carlos diciendo que la emoción no tenía lugar en la política. Pensó en una niña de 4 años que creía que la seguridad podía doblarse en un rectángulo y guardarse si se tenía cuidado suficiente. Caminó hasta ella y se sentó 2 sillas más allá. Ni tan cerca como para invadir, ni tan lejos como para desaparecer. Lucía notó su presencia sin levantar la vista. ¿Siguen enfadados?, preguntó. Javier respiró hondo. Algunas personas están incómodas. Ella asintió. Eso significaba sí. ¿Las personas incómodas se llevan a las mamás?, preguntó. La pregunta cayó en el pecho de Javier, pesada y exacta. No, dijo. No lo hacen. Ella esperó. Y no deberían poder decidir eso. Lucía lo miró entonces, lo miró de verdad, como si estuviera comprobando si había grietas. Vale, dijo. Le dio la vuelta al papel una vez y luego otra vez. ¿Recuerdas cuando dije que el papel hace que las cosas se queden?, preguntó. Sí. Antes funcionó, dijo ella. En el otro sitio. Javier no le pidió que explicara. La dejó seguir a su propio ritmo. Cuando mamá no lo tenía, vinieron hombres. Hablaban alto. Mamá lloraba en el baño. Luego nos fuimos. Su voz permaneció plana, como si estuviera recitando reglas. Así que ahora lo guardo todo el tiempo, incluso cuando duermo. Javier la imaginó hecha un ovillo por la noche, abrazando un trozo de papel. Eso suena muy pesado, dijo. Ella se encogió de hombros. Es un papel ligero. Pero la forma en que lo dijo contaba la verdad de todos modos. Una enfermera pasó y sonrió con suavidad a Lucía. Ella le devolvió la sonrisa por costumbre y luego volvió a bajar la mirada, la mano apretando el papel. Javier lo notó. Pensó entonces en algo. Algo pequeño, pero importante. Lucía, dijo. ¿Qué pasa si el papel se moja? Ella frunció el ceño. Entonces no funciona bien. ¿Y qué haces entonces? Ella pensó con cuidado. ¿Lo secas, o consigues otro? ¿Otro?
Javier asintió despacio. Se puso de pie. Lucía lo observó con atención, como si temiera que se fuera sin avisar. No me voy lejos, dijo. Ella asintió, pero sus dedos arrugaron el papel. Javier caminó hasta el control de enfermería y habló en voz baja con alguien. Hizo algunas llamadas. No de las ruidosas, sino de las que cambian las cosas en silencio, detrás del telón. Cuando regresó, llevaba una carpeta pequeña. No se la ofreció. Su madre sonrió, cansada, pero de verdad. Esa es mi niña valiente. Lucía miró de reojo la silla. El papel seguía allí. Javier observó desde la puerta. Algo dentro de él encajó en su sitio. Esto no iba de arreglar una cuenta, ni una política, ni un titular. Iba de cambiar una regla que había enseñado a una niña a tener miedo de perder el amor. Y supo que ya no volvería atrás. La historia no se quedó dentro del hospital. Nunca lo hace. A la mañana siguiente, el nombre de Javier estaba en todas partes. Al principio los titulares eran cautos. Luego más duros. Un directivo financiero congela recargos tras encontrarse con una niña enferma. Accionistas inquietos. Preguntas abiertas. El televisor del área común del hospital murmuraba sin parar. Lucía no lo miraba. Estaba ocupada apilando sobres de azúcar en una pequeña torre sobre la mesa, concentrada, la lengua apretada contra el labio. Javier volvió a situarse junto a la ventana, el teléfono pegado al oído. El consejo ya no preguntaba. Exigía. Nos dejaste expuestos, dijo el presidente por el altavoz. Los inversores están en pánico. Los reguladores llaman. Esto se suponía que iba a estar contenido. La voz de Javier se mantuvo estable. Así empezó todo. Contenido. Desde legal intervinieron. Estamos recibiendo quejas formales de prestamistas y socios. Quieren garantías de que esto es temporal. Javier miró a Lucía, que levantó la vista y sonrió al verlo mirarla. No, dijo. Es correctivo. El silencio crepitó al otro lado de la línea. La voz de Carlos llegó después, tensa y controlada. Estás atando la identidad de la empresa a una sola narrativa. La gente asumirá culpabilidad. Javier cerró los ojos un instante. Somos culpables. Eso lo rompió todo. No estás capacitado para liderar esto, espetó Carlos. Estás siendo emocional. Imprudente. Javier abrió los ojos. Estoy presente. El presidente del consejo habló de nuevo. Convocaremos una votación de emergencia. Da un paso atrás mientras estabilizamos. Javier entendió lo que eso significaba. Colgó sin discutir. En el pasillo, la madre de Lucía estaba sentada erguida por primera vez, envuelta en una manta. Tenía mejor color. No bueno. Mejor. Javier se acercó en silencio. Están hablando de ti en la tele, dijo ella en voz baja. ¿De nosotros? Javier asintió. Lo sé. Ella lo miró con firmeza. No te pedí que quemaras tu vida. Javier sostuvo su mirada. No lo hiciste. Yo elegí no mirar hacia otro lado. Llamaron a la puerta. Entraron dos personas con acreditaciones bien sujetas a la chaqueta. Cumplimiento normativo. Sonrisas educadas. Miradas serias. Necesitamos hacerle unas preguntas, dijo uno a Javier. Sobre los cambios de política y su implicación. Javier asintió. Por supuesto. Lucía los observaba desde la cama, los dedos retorciendo el borde de la manta. Uno de los visitantes la miró y dudó, luego apartó la vista. Hablaron en voz baja en el pasillo. Palabras como responsabilidad, exposición,
deber fiduciario flotaban hasta la habitación. Lucía no entendía las palabras. Entendía la sensación. Se bajó de la cama y caminó hasta la puerta, quedándose justo dentro del umbral. Javier la vio de inmediato. Lucía alzó el papel. No temblaba. Solo lo sostenía. Esto es mío, dijo con claridad. No es suyo. El responsable de cumplimiento parpadeó, sorprendido. Javier se agachó junto a ella. Lucía, no tienes que hacer eso. Ella lo miró. Lo sé. Pero están hablando alto otra vez. Javier tragó saliva. Los funcionarios intercambiaron miradas. No estamos aquí por la niña, dijo uno. Javier se puso de pie. Entonces bajen la voz. Lo hicieron. Por la tarde llegó la decisión. A Javier se le pidió que se apartara temporalmente mientras se revisaba el caso. Se redactó un comunicado público sin su participación. Palabras como transición y estabilidad se usaron generosamente. Carlos asumió el control interino. No fue al hospital. Dio una rueda de prensa. Habló con soltura de compasión equilibrada con responsabilidad, de cómo los sistemas a veces necesitan ajustes, pero los excesos emocionales deben corregirse. Lucía vio un fragmento más tarde en el teléfono de alguien. No reconoció las palabras. Reconoció el tono. Tiró de la manga de Javier. Suena enfadado. Javier asintió. Está asustado. ¿Por qué? Porque cambiar las cosas cuesta poder. Ella lo pensó y luego asintió, como si tuviera sentido. Esa noche, Javier recogió su despacho. Seguridad lo acompañó con educación, incómoda. Años de trabajo cabían en 2 cajas. Al irse, miró el edificio una última vez. Parecía más pequeño que antes. En el hospital, Lucía dormía acurrucada contra su madre. El papel descansaba en la mesilla, doblado, tranquilo. Javier estaba sentado cerca, agotado, pero despierto. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Carlos, esto no tenía que llegar tan lejos. Javier lo miró un buen rato y respondió, tenía que hacerlo. Siempre lo tuvo. Guardó el teléfono. Por la mañana, la noticia volvió a estallar. Se filtró un memorando interno. Pruebas de escaladas selectivas de cargos. Correos, proyecciones que trataban la enfermedad como una variable. La opinión pública cambió rápido. Los reguladores anunciaron una investigación formal. Carlos dimitió antes del mediodía. El consejo llamó a Javier. No con disculpas. Con condiciones. Javier escuchó y luego rechazó. Ayudaré a arreglar lo que rompí, dijo. Pero no desde esa silla. Colgó. En el centro de salud, la madre de Lucía recibió el alta. No al hostal. A un programa de vivienda temporal. Tranquilo. Cálido. Estable. Al irse, Lucía se detuvo en la puerta y miró la habitación del hospital. Corrió hasta la mesa, tomó el papel y lo dobló una última vez. Luego lo metió en la caja de Javier. Para ti, dijo. Puede que lo necesites. Javier se arrodilló, equilibrando la caja torpemente en los brazos. Ya no lo necesito, dijo. Ella sonrió. Entonces lo guardaré hasta que te acuerdes. Salieron juntos. Javier había perdido un cargo, había perdido poder, había perdido la comodidad de fingir que el sistema era neutral. Pero mientras Lucía avanzaba dando saltitos, la bufanda arrastrándose detrás de ella, tarareando suavemente para sí misma, comprendió la verdad. Ese era el precio del cambio, y valía la pena pagarlo. El apartamento olía a sábanas limpias y a sopa. No al limpio químico y punzante del hospital, ni al limpio cansado y agrio del hostal.
Era distinto. Era el tipo de limpieza que significaba que alguien esperaba que te quedaras. Lucía se detuvo justo dentro de la puerta, inmóvil. La mochila se le deslizó a medias de un hombro. Aún llevaba los zapatos puestos. No se movió. Javier dejó las cajas en el suelo y esperó. Su madre descansaba en el sofá, envuelta en la manta que había dejado la trabajadora social. Su respiración seguía siendo cuidadosa, pero constante. Sus ojos seguían a Lucía, suaves y atentos. «Está bien, cariño», dijo su madre. «Podemos entrar». Lucía asintió, pero no dio un paso. Miró alrededor despacio. La cocina pequeña. La mesa con 4 sillas, aunque solo eran 3. La ventana que no parpadeaba. El calefactor que zumbó en silencio y luego se detuvo, satisfecho. Demasiado silencio. Sus dedos se deslizaron hacia el bolsillo del abrigo. Sacó el papel. Javier lo vio al instante. Sintió que el pecho se le tensaba, no por miedo esta vez, sino por reconocimiento. Ese era el momento. El que no se podía apresurar. El que podía arruinarse diciendo algo incorrecto. Lucía sostuvo el papel entre las manos como si fuera vidrio frágil. «Si lo guardo», dijo con cuidado, «¿seguimos pudiéndonos quedar?». Su madre abrió la boca y luego la cerró. Lucía lloró hasta que su cuerpo se calmó, hasta que su respiración se volvió regular, hasta que la habitación se sintió lo bastante segura como para dejar de vigilar. Cuando se apartó, tenía los ojos rojos y cansados. Se los secó con la manga y miró avergonzada. «He hecho un desastre», dijo. Su madre sonrió entre lágrimas. «Has hecho espacio». Javier acercó la caja que había estado cargando. Dentro había unas pocas cosas sencillas que había comprado en silencio antes. Un pequeño osito de peluche, suave, lavable, algo que podía abrazarse sin condiciones. Lucía lo miró fijamente. «¿Es mío?» «Sí». «¿Cuesta algo?» Javier negó con la cabeza. «No». Ella dudó, luego lo abrazó con fuerza. Sus dedos se hundieron en el pelaje. Sus hombros se relajaron. Miró el papel en la mesa, luego el oso, luego a Javier. «¿Puedo quedarme con los dos?» Javier sonrió. «Por ahora». Esa noche, Lucía se quedó dormida en el sofá, con el oso bajo la barbilla. El papel se quedó sobre la mesa. Olvidado. Javier la observó respirar. Sintió el peso de todo lo que había perdido. El cargo. La certeza. La vieja vida que tenía sentido hasta que dejó de tenerlo. Y luego sintió algo más. Alivio. Más tarde, Lucía se removió y se sentó de golpe. Javier estuvo allí al instante. «¿Qué pasa?» Ella miró alrededor, desorientada. Luego volvió a ver la habitación. Miró la mesa. El papel seguía allí. No fue a por él. Miró a Javier en su lugar. «¿Puedo dormir sin él?» Javier respondió con cuidado. «Puedes intentarlo». Ella asintió. «Vale». Se recostó y cerró los ojos. Su mano se estiró no hacia el papel, sino hacia el borde de la manta. Su respiración se hizo lenta. Javier permaneció despierto mucho después, porque sabía que esa era la verdadera victoria. No los titulares, ni las investigaciones, ni las disculpas. Una niña de 4 años aprendiendo que el amor no desaparece cuando sueltas algo. La mañana llegó con suavidad esta vez. Sin golpes en la puerta, sin gritos, sin una voz contando minutos desde el otro lado. La luz del sol entró por la ventana y se posó en el suelo, cálida y paciente, como si no tuviera otro lugar al que ir. Lucía despertó despacio. Se quedó quieta un momento, con los ojos entreabiertos, escuchando.
No había tos que asustara, ni discusiones en el pasillo, ni teléfonos vibrando pidiendo algo que no tenían. Se sentó. El oso seguía bajo su barbilla. La manta seguía sobre sus hombros. Sonrió sin darse cuenta. Luego recordó el papel. Sus ojos fueron a la mesa. Seguía allí, doblado, tranquilo, sin llamarla. No se levantó enseguida. En lugar de eso, bajó del sofá y caminó de puntillas hacia la cocina. Sus pies hacían pequeños sonidos en el suelo. Le gustaba que el suelo respondiera. Javier ya estaba despierto, sentado a la mesa con una taza que había olvidado beber. Parecía cansado, distinto, de algún modo más ligero. Lucía subió a una silla frente a él. Buenos días, dijo él. Ella asintió. Buenos días. Miró el papel, luego a él. Me olvidé de él, dijo, sorprendida. Javier sonrió con suavidad. Eso pasa a veces. ¿Está bien? Él asintió. Más que bien. Su madre entró despacio, envuelta en un jersey que aún olía a detergente nuevo. Vio a Lucía sentada allí, con las manos vacías, y sus ojos se llenaron en silencio. ¿Dormiste?, dijo. Lucía asintió de nuevo. Toda la noche. Su madre cruzó la habitación y se arrodilló, apoyando la frente en la de Lucía. Gracias por quedarte. Lucía frunció un poco el ceño. Yo no me quedé, dijo. Nos quedamos. Desayunaron juntas. Cosas sencillas. Tostadas, leche caliente. Nada especial. Todo importante. Más tarde ese mismo día, sonó el teléfono. Javier respondió en el balcón, con la voz baja. El consejo había tomado su decisión final. La investigación seguiría adelante. Varios ejecutivos fueron apartados de forma permanente. El modelo de recargos por demora quedó suspendido a nivel nacional para los casos de vulnerabilidad. Se estaba creando un fondo de alivio, primero en silencio, luego de forma pública. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando la llamada terminó, no se sintió triunfante. Se sintió firme. Dentro, Lucía alineaba sus ceras por colores sobre la mesa. Tarareaba suavemente, desafinada y sin miedo. Javier la observó un momento antes de hablar. No voy a volver a ese trabajo, dijo. Ella levantó la vista. ¿Te despidieron? Él sonrió. Algo así. Ella lo pensó. ¿Estás triste? Javier pensó en la oficina, en el poder, en la distancia que había puesto entre él y el mundo. No, dijo con honestidad. Estoy despierto. Ella asintió como si tuviera sentido. Más tarde, esa tarde, pasó una trabajadora social con papeles. Papeles de verdad. De los que abrían puertas en lugar de cerrarlas. Ayuda para la vivienda, apoyo médico, un calendario de seguimiento. Sin recargos. Sin penalizaciones. Lucía observó desde el sofá, con el oso en el regazo. Cuando la trabajadora social se fue, Lucía tomó el papel de la mesa. Lo sostuvo un momento. Luego caminó hasta el cubo de la basura. Su madre contuvo el aliento. Javier permaneció en silencio. La mano de Lucía se quedó suspendida, temblando un poco. ¿Si lo tiro?, preguntó, ¿todavía nos recuerda? Javier se arrodilló a su lado. Los papeles no recuerdan a las personas. Las personas recuerdan a las personas. Ella asintió. Con mucho cuidado, dejó el papel en la basura. Se quedó quieta esperando. No pasó nada. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Seguimos aquí, susurró. Su madre la abrazó con fuerza, riendo entre lágrimas. Seguimos aquí. Esa noche,
Lucía hizo una pregunta que nunca había hecho antes. ¿Crees que ahora puedo ser pequeña? La garganta de Javier se cerró. Sí, dijo. Puede ser muy pequeña. Ella sonrió, se giró de lado y se quedó dormida casi al instante. Si estás escuchando ahora mismo, aquí está la última pregunta que esta historia quiere hacerte. ¿Qué reglas aprendiste demasiado pronto y quién te las enseñó? Javier se quedó solo en el balcón mucho después de que el apartamento quedara en silencio. Pensó en todos los sistemas que había ayudado a construir y en todos los momentos que había ignorado. Sabía que no podía arreglarlo todo, pero también sabía esto, nunca volvería a fingir que no veía. Semanas después, Lucía empezó el preescolar cerca de casa. Llevó su oso. Llevó ceras. No llevó el papel. Una tarde llegó a casa emocionada. Mamá, dijo. Mi profesora dice que aquí estoy segura. Su madre la abrazó con fuerza. Javier observó desde la puerta. Fue entonces cuando entendió cómo se sentía realmente la felicidad. No ruidosa, no espectacular. Simplemente correcta. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Aquí, en Inspire Moments, creemos que las vidas más pequeñas suelen llevar las verdades más grandes. Si esta historia tocó algo en ti, si te hizo detenerte, recordar o sentir, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal. Comparte este momento con alguien a quien quieras y sigue eligiendo ver lo que tienes delante. Porque ningún niño debería crecer creyendo que el amor tiene un precio. Y a veces, lo más valiente que puede hacer una niña de 4 años es, por fin, soltar.